Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Fogman, soy jefe del Servicio de Oncología del Sanatorio de La Cañada. En esta oportunidad, en el Octubre Rosa y en el marco del Córdoba Rosa, que se determinó por decreto en la provincia de Córdoba, nos encontramos en la sala de capacitación y docencia del Sanatorio de La Cañada. Aquí es donde discutimos los casos clínicos importantes, sobre todo en oncología, y dentro de oncología tenemos a la unidad de patología mamaria. Los principales avances y éxitos que tenemos en la medicina moderna pasan por los equipos interdisciplinarios, alta capacitación profesional, la medicina personalizada y la alta tecnología. Algunos de los intervinientes en este equipo interdisciplinario nos acompañan hoy, como en este caso la doctora Mercedes Arrupe, que es ginecóloga, mastóloga experta y una de las integrantes del equipo de mastología del Sanatorio de La Cañada. Nos va a hablar del diagnóstico temprano, la metodología que tenemos para detectar el cáncer de mama y los factores de riesgo adquiridos y genéticos que pueda tener esta enfermedad. Mercedes. Gracias, Marcelo. Bueno, antes que nada quiero comenzar con los factores de riesgo. En principio, el hecho de ser mujer de por sí es el principal factor de riesgo. Todas las mujeres tenemos riesgo de tener cáncer de mama, de desarrollarlo en algún momento de nuestras vidas. La edad es un factor que se va agregando a lo largo del tiempo. Cuanto más mayores somos, más riesgo tenemos de tener cáncer de mama. Es decir, a mayor edad, mayor riesgo. Existen algunos factores que tienen que ver con la exposición a estrógenos a lo largo de la vida. Los estrógenos propios de la mujer, en ese sentido hablamos de la ventana estrogénica. ¿Qué significa esto? Una amplia ventana estrogénica es cuando la mujer está expuesta a muchos ciclos a lo largo de su vida. Y esto se da, por ejemplo, cuando tiene la primera menstruación a una edad muy temprana y la última menstruación a una edad más tardía. Luego tenemos la exposición a estrógenos exógenos. Podríamos estar hablando de los anticonceptivos orales o las terapias de reemplazo hormonal. En ese sentido no voy a hablar en contra de ninguno de ellos porque son necesarias en muchos sentidos en la vida de la mujer, pero sí deben estar supervisados e indicados por el médico siempre, y no hay que tomar terapias con estrógenos por sí mismas, es decir, no a la automedicación. Existen algunos factores de riesgo muy específicos, como por ejemplo haber sido expuestas a radioterapia en el tórax antes de los 30 años. Eso es muy puntual y tiene que existir ese antecedente. Y luego están los antecedentes de riesgo heredofamiliares. Y en este sentido son importantes los casos de cáncer de mama, cáncer de ovario y otros cánceres, pero principalmente esos dos, en los familiares directos, sobre todo los de primer y segundo grado. Otros elementos de riesgo que también se habla y tiene que ver con la ventana estrogénica amplia es el, por ejemplo, no haber tenido ningún embarazo o no haber dado nunca lactancia. Luego hablamos de los factores de riesgo modificables y estos son aquellos que con voluntad podrían llegar a eliminarse como factor de riesgo. Si bien son difíciles, los más importantes son la obesidad, sobre todo la obesidad central, concentrada en el abdomen, el sedentarismo, la alimentación con exceso de grasas, el alcohol en exceso, el tabaquismo y principalmente todo lo relacionado a una vida sana y saludable. Luego el otro tema con respecto al diagnóstico precoz del cáncer de mama, que es nuestro principal objetivo, porque con un diagnóstico precoz tenemos un excelente pronóstico en el tratamiento. Para ello necesitamos sí o sí desde los 40 años revisar, primero hacer un buen examen mamario por un médico, ginecólogo, sí puede ser un mastólogo, pero por lo menos obviamente el ginecólogo que uno consulta todos los años. Primero el examen mamario y luego en esa consulta sí o sí se pide la mamografía anual, es decir, una mamografía obligatoria a partir de los 40 años. ¿Por qué el examen mamario por el médico es importante que sea previo? Porque si el médico detecta algo en la piel o a la palpación o algún detalle que le llama la atención, lo va a poner en el pedido y eso es importante para luego los técnicos de mamografía
realizar correctamente el examen. También muchas veces lo complementamos con ecografía mamaria. Algunas poblaciones de riesgo, como aquellas que tienen mutaciones genéticas que hayan sido estudiadas o que uno sospecha que la mujer puede tener alguna mutación por estos antecedentes heredofamiliares muy marcados, estaríamos comenzando a controlarlas mucho antes. Se dice que alrededor de los 25 años. Se recomienda el examen, en ese caso la ecografía, y si tenemos confirmada la mutación genética, pediremos un estudio muy sofisticado que es la resonancia mamaria con contraste. Pero esto es apuntado a estas poblaciones específicas con riesgo heredofamiliar marcado o confirmado genéticamente. Lo que quisiera que quedara bien claro es el control anual obligatorio a partir de los 40 años, incluyendo la mamografía. ¿Y qué pasa antes de los 40 años? Desde los 25 años, o incluso antes, en la consulta ginecológica también revisamos las mamas y hacemos en general una ecografía mamaria. Y bueno, básicamente la mamografía es el método que ha demostrado, ¿sí?, se llama de tamizaje o screening, ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, cuyo objetivo es, como dije en un momento, diagnóstico precoz, porque con el diagnóstico precoz diagnosticamos en un estadio bien temprano y en esos casos el tratamiento es de un excelente pronóstico con el objetivo curativo. Como bien expresó recién la doctora Mercedes Arrupe, la personalización en el diagnóstico temprano es muy importante. Pero vamos a hablar de la parte técnica. A veces tenemos adherencia a los tratamientos o a los estudios complementarios y otras veces no. Hay pacientes que tienen alguna dificultad y para eso los técnicos saben sobrellevar estas situaciones para realizar los estudios complementarios. De esto nos va a hablar la licenciada Margarita Basualdo, que es licenciada en bioimágenes. Margarita. Hola, buenas tardes. En realidad, la etapa en la cual nosotros nos ocupamos de estos pacientes es cuando ingresan, y al ingresar a veces vienen con mucho miedo, no están predispuestos a ayudarnos a hacer los estudios en los cuales nos piden los médicos. Y esa es la etapa en la cual nosotros le hablamos a la paciente, le contamos cómo son los estudios y ellos ahí ya se sienten un poco más seguras. ¿Cuál es la situación nuestra? Las situaciones que son, le contamos cómo va la compresión de la mama, que le va a molestar pero que no le va a doler en este caso, y que la radiación no es necesario colocarse el protector tiroideo, porque la radiación solamente va hacia la mama y después secundaria, y es simplemente muy poco la profundidad en la cual se hace la parte de radiación. Entonces, cuando uno ya le comenta todo eso a los pacientes, ya se está con una seguridad en lo cual están acostumbrados a que se los trate muy bien al contarle todo lo que nosotros le vamos a hacer. De ahí en más, las imágenes que nosotros les sacamos, que son los frentes y perfiles de cada mama, al ver a veces algunas situaciones de distorsión en la misma imagen o algún nódulo, nosotros ya sabemos que esas pacientitas necesitan otros controles y los médicos imagenólogos van a identificar con unos BIRAD en los cuales se van a categorizar cada imagen que vamos a ver nosotros. Nosotros nos sentimos muy seguras en trabajar en esta institución y más cuando tenemos el apoyo generalmente de nuestros mastólogos, nuestros oncólogos, si tenemos algunas dudas. De ahí en más, todo lo que se refiere a estudios imagenológicos que se hacen son de alta complejidad, porque las imágenes son digitales, los ecógrafos son de última resolución, igual que si necesitan se van a hacer resonancias magnéticas, en los cuales de esa manera los doctores se van a ocupar de estos pacientes a los cuales nosotros le mostramos todas las imágenes que tenemos. Uno de los temas importantes y que es recurrente en el consultorio en forma práctica que nos preguntan es sobre la rehabilitación. Hoy contamos con la licenciada Carla Velarde, que es directora de Body and Life y que es experta en rehabilitación en pacientes oncológicos y en linfedema. Una de las preguntas, Carla, es
¿Cuál es el sentido que tenemos de enviar tempranamente al paciente a rehabilitación en cáncer de mama? Bueno, buenas tardes, doctor. Yo les voy a comentar cómo trabajamos en rehabilitación fisioquinésica actualmente en el paciente con cáncer de mama. La rehabilitación como terapia abarcativa es fundamental y apunta a prevenir, a tratar y a prevenir probables secuelas que puedan surgir por la misma enfermedad oncológica o por los tratamientos que recibe la paciente. Actualmente dividimos nuestro tratamiento en 2 etapas. Una corresponde a lo que conocemos como prehabilitación. ¿Y qué es la prehabilitación? Es la etapa desde que la paciente recibe el diagnóstico hasta el inicio de los tratamientos médicos propuestos. Vamos a tomar como ejemplo la cirugía, ya que además yo pertenezco a la unidad de patología mamaria del Sanatorio de la Cañada. Entonces nos permite poder trabajar en la interdisciplina, poder trabajar en conjunto. Los pacientes cuando reciben el tratamiento, generalmente si van a recibir su cirugía, tienen un tiempo que puede llevar aproximadamente 3-4 semanas hasta la fecha quirúrgica. Ese es el momento ideal para que sean derivadas. ¿Y de qué nos vamos a encargar en la prehabilitación? De mejorar todo el estado físico integral de nuestra paciente. Así vamos a realizarlo mediante una evaluación donde vamos a ver cómo se encuentra la paciente a nivel articular, movilidad, presencia o no de contracturas musculares, alteraciones que pueden ser posturales también, y vamos a preparar a nuestra paciente con una información clara de cómo se va a movilizar en las primeras 24, 48 horas y hasta tiempo después a la cirugía, ejercicios que puede realizar y una adecuación a también, por ejemplo, a qué sostén va a utilizar. Eso es muy importante, y cuando la paciente recibe una información clara, como mencionaba recién la licenciada Margarita, va de una manera diferente, con una confianza totalmente distinta, y eso nos ayuda en el postquirúrgico a minimizar también complicaciones, y nuestro objetivo será que la paciente retorne a sus actividades de la vida diaria en un menor tiempo. Llegamos a la etapa de rehabilitación cuando la paciente es operada y ya es derivada al área de rehabilitación. Allí nuestro objetivo es principalmente reducir el dolor. La persona generalmente llega con posturas que son antálgicas, con el hombro con una rotación interna, abducido, o sea, adherido al cuerpo. Entonces nuestro objetivo aquí va a ser reducir el dolor, mejorar la movilidad y iniciar una terapia física dirigida y temprana. ¿Para qué? Para lograr el retorno de nuestra paciente a las actividades de la vida diaria, o sea, su vida normal en el menor tiempo posible, reduciendo también complicaciones. Bueno, excelente todo lo que nos explicó la licenciada Velarde, y específicamente como mastóloga quisiera decir que existe un mito que lo preguntan mucho los pacientes recién operadas, de dejar el brazo fijo. Entonces muchos médicos recomiendan que los primeros días no muevan el brazo, y eso tiene que ser todo lo contrario, tiene que tener movimientos suaves pero fluidos del miembro superior, para que cuando luego pase a la kinesióloga no tenga en exceso la contractura muscular que ella describe, y que el trabajo de la kinesióloga, que comienza unos días después de la cirugía, sea más simple. Entonces, no recomendemos el brazo fijo, sino que puedan moverlo suavemente, en forma controlada, para que la rehabilitación posterior sea más simple. Gracias al equipo presente que ha manifestado hoy
los conceptos básicos en el diagnóstico temprano de cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres en Argentina presenta cáncer de mama y el diagnóstico temprano lleva a la curación. La información es que además tenemos grupos de apoyo como son ONG o fundaciones que nos permiten a estos pacientes no tener miedo y acercarse y apoyar estas fundaciones que son tan importantes para transmitir el conocimiento del diagnóstico temprano en cáncer de mama. Muchas gracias.